Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un episodio más de Ser y Sanar. Esta semana tenemos un invitado muy especial. Una, porque es muy amigo mío, una persona que estimo mucho. Ha estado conmigo en parte de mi proceso. Yo viví uno de los retiros que tú organizas. Y les presento a Juan Carlos, mejor conocido por todos ustedes como Choc. La verdad, yo tengo el placer de que estés aquí hoy en tierras potosinas y con nosotros aquí. Siento que vamos a tocar un tema muy, muy padre, muy bonito y más un tema que los dos hemos vivido. Y siento que ahorita muchos de los jóvenes lo han estado viviendo y no le dan la importancia que le tienen que dar. Y siento que hasta por miedo no lo están viendo. Hoy les vamos a hablar de la soledad al propósito. Es una TED que ya dio Choc, pero les vamos a platicar un poquito de ese tema. ¿Cómo estás, Choc? Pues feliz, mi Diego. Un placer estar aquí en este podcast contigo. Creo que es un tema que muchas veces obviamos o dejamos de lado, pero la verdad es que es un tema que es súper relevante en la vida de todos y luego muchas veces no sabemos dónde hablarlo, ¿no? O con quién hablarlo. Entonces, la verdad es que es súper rico poder tener estos espacios para poder empezar a quitar tabús y a empezar a darle este, pues mucha difusión y mucha voz, ¿no? A este tema y que la gente pueda empezar a empatizar y saber pues que no están solos, ¿no? Oye, platicándote un poquito más, ¿tú por qué te animaste? O sea, ¿en qué momento dices que tengo que empezar a hablar de este tema? ¿O cómo lo sacas? Porque, a ver, no es fácil llegar y como tú dices, yo viví un proceso donde estuve de la soledad, donde no encontraba a lo mejor un propósito y buscar una salida. ¿Qué fue lo que hiciste? O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta de lo que estaba pasando que te llevó a eso? Pues mira, son procesos complicados y de mucha introspección, pero también de mucha búsqueda. Y creo que muchas veces nos detenemos en este camino porque no sabemos dónde buscar. Eh, Mi proceso fue, eh, pues durante unos 6 años, estar en esta constante lucha de esta soledad, de tratar de gritarle al mundo que necesitas ayuda y de empezar a entender que hay gente dispuesta a ayudarte. Entonces, si te pudiera decir dónde empieza esta constante búsqueda, ¿no? de ayuda, pues te diría que en mi primer círculo, que es pues la familia que uno escoge, ¿no? Que son mis amigos. Entonces, a partir de que uno empieza a hablar ahí adentro, se empieza a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que están afectando y que te están llevando a esa soledad y que te están haciendo, pues obviamente, perder el propósito de tu vida y llevarte pues a esa depresión extrema, ¿no? Que muchas veces, pues muchas personas hemos llegado a tocar, ¿no? Siento que es algo bien fuerte y lo padre es que lo hemos platicado fuera de cámaras, pero pues que los dos pasamos por lo mismo. O sea, yo en mi proceso, pues sí, como tú dices, no tenía un propósito en la vida. O sea, no sabía qué era lo que quería. No sé absolutamente nada. Entonces, sin esa motivación de algo que te levante cada día, pues pasa como nos pasó a los dos. O sea, hay momentos en los que, hablando por mí, pues yo ya no sabía qué estaba haciendo en este mundo. Y creo que no somos de las únicas personas que les pasa. O sea, es mucho más común de lo que pensamos. Nada más que, pues justo por lo que quisimos hacer este podcast, tenemos que empezar a romper un poco el tabú de que, a ver, estar bien no se puede todos los días. O sea, nadie puede dar su 100% cada día y eso es normal. O sea, va a haber días que tú te levantes y digas, oye, es que hoy no tengo ganas y es normal, pero tienes que estar con un propósito, como tú dices, con una meta y motivándote porque no te puedes dejar ir en el que no tengo nada, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy existiendo aquí? No sé, yo lo veo un poco de esa forma, no sé cómo lo veas tú. Totalmente. Y creo que muchas veces, digo, y lo hemos platicado, pues viene desde nuestra propia historia, ¿no? Y desde cómo hemos ido creciendo y, y pues las herramientas que hemos ido, este, pues adquiriendo y muchas veces encontrando, eh, pues que nos van haciendo darnos cuenta pues de que algo nos falta, ¿no? Y que a lo mejor algo siempre nos ha estado haciendo falta y que hemos ido llenando esta manera de construir nuestro propósito con muchas otras cosas que lejos de ayudarnos a construir el propósito, pues nos ayudan a vaciarnos cada vez más de nuestra propia identidad. Y pues una vez que no sabes ni siquiera quién eres, pues es todavía mucho más complicado pues llevar a esa construcción de tu propósito de vida, ¿no? ¿Y tú cómo lo viste? O sea, ¿tú cómo te das cuenta que lo que estabas haciendo, el ambiente donde estabas rodeando, a lo mejor en ese momento te estaba vaciando en vez de sumarte? Pues mira, creo que como te digo, la historia de vida, pues muchas veces te va determinando cómo vas creciendo, ¿no? Eh, Muchas veces
te vas cargando roles que no te van correspondiendo, ¿no? Pues yo vengo de una infancia donde mi mamá tiene problemas de la conducta alimenticia, entonces se tiene que internar. Y entonces ahí empieza este primer proceso de decir, pues, este abandono, ¿no? O esta soledad donde mamá no está, ¿no? Y a tus 6 años la figura materna pues cobra una relevancia súper importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a crecer y a vivir estos procesos donde empiezas a cargar roles que no te corresponden. Porque, pues, un niño a esa edad no entiende muchas cosas, pero algo que sí entiende es que hay un problema. Claro. Y en esta inmadurez del niño, el niño se cree que el problema es él. Tiene un egoísmo en esta inmadurez y en esta infancia que le hace creer que él es el problema. Y entonces te empiezas a aislar y te empiezas a hacer menos y te empiezas a ocultar un poco porque crees que tú eres el problema, ¿no? No alcanzas a entender que los problemas pues trascienden mucho más allá de lo que tú eres como niño en esta instancia. Fíjate que tú ahorita lo dices desde un lado bien maduro, pero yo creo que al día de hoy, te digo yo que lo he visto en mucha gente que sufre de alguna adicción o sufre algo, en verdad, aunque sea gente adulta, siguen pensando que el problema no es la persona que lo está haciendo, o sea, que la persona son ellos. Te digo, a mí me consta, en mi caso, en mi proceso, mis papás echaban mucho la culpa. Y siento que eso viene desde el amor que tú sientes por una persona, de que, a ver, ¿qué hice mal yo? Como lo hemos platicado, ¿qué hice mal yo para que esa persona esté así? O qué pude haber hecho yo, qué no fue lo mejor que hice, o sea, qué no hice de la manera correcta. Y es algo bien triste porque tristemente cuando pasa alguno de estos problemas, las personas que más sufren o las personas que más salen lastimadas son la gente que amamos. Totalmente. Y si te fijas, es como una responsabilidad compartida, porque no terminamos de tomar conciencia ni de un lado ni del otro, ¿no? Te lo puedo decir también, eh, pues desde el punto de vista donde yo he caído pues en ciertas conductas y adicciones y demás, pero también desde el lado donde he acompañado, ¿no? Amigos, familiares con adicciones o con conductas, con desórdenes de conducta. Y, y es bien difícil encontrar el punto medio donde yo soy responsable y a mí me toca acompañar. Y lo hemos platicado, cómo acompañar correctamente, ¿no? Esa a lo mejor es una pregunta bien complicada porque pues la única manera de saberlo hacer es a través de la experiencia. Y muchas veces, pues el primer contacto con estas situaciones, pues es tu primera experiencia y justamente no hay nada de eso, ¿no? Entonces caemos en estas conductas donde me empiezo a sentir responsable, donde empiezo a querer salvar a la otra persona, donde empiezo a querer resolver yo el problema que él tiene que resolver porque es de él al final del día. Y a mí solamente me toca estar y acompañar, pero no me toca resolver. Y en ese momento que a ti, que a esa edad te dicen, no, y sabes que tu mamá no va a estar, ¿qué es lo que te dicen? Porque siento que normalmente cuando hay alguna adicción, cuando hay algún problema, siempre intentamos ocultarlo, que eso es algo de lo que yo, pues más o menos estoy intentando ahorita, de quitar ese tabú, de siempre tener que esconder las cosas y no poder decir, sabes que tengo un problema, quiero pedir ayuda, o la realidad, o sabes que me tengo que ir por esto. O sea, ¿qué fue lo que a ti te dijeron en ese momento como niño que entendiste? ¿Qué fue lo que te hicieron saber que estaba pasando? Mira, creo que tocas un tema como muy importante. Y creo que cuando tratas con niños pequeños, pues siempre tiendes pues, a tratar de eh, mimetizar o hacer que duela un poco menos la situación real. Entonces, pues obviamente dicen hay una enfermedad, está mal, tiene que ir un rato al doctor a que la sanen y tal. Y pues tú no entiendes nada, ¿no? O sea, tú entiendes, mi mamá se va a ir, ¿no? Y me va a dejar aquí. Y lo mismo pasa pues con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados como a tener un cierto miedo de la reacción del otro y le quitamos la oportunidad al otro de hacerse responsable de lo que siente ante la verdad. Entonces, vamos por la vida tratando como de maquillar las verdades para que al otro no le duela. Y yo creo que eso también es privar al otro de que reconozca lo que le duele y reconozca cómo se siente ante estas situaciones y por ende pueda llegar a empezar a entender cómo tratarlas. Entonces, si yo maquillo lo que te digo, no te estoy dejando que tú en tu plenitud reconozcas que te duele.
Y entonces, si no sabes qué te duele y a qué grado te duele, ¿cómo lo trabajas? Siento que es algo del daño que ahorita está causando mucho lo que hablaba, de querer esconder las cosas. ¿Por qué? Porque al final no estás dejando que las personas que están a tu alrededor, que las personas sientan o vivan. O sea, es peor tú llegarte a sentir a lo mejor engañado. ¿Por qué? Porque, a ver, yo te digo que yo lo hice. Yo cuando me tuve que llegar a ir a una clínica, pues yo le dije a mis papás. Bueno, mis papás sabían, pero yo le dije a mis amigos que yo iba a estudiar a algún lado. Y en cierta parte sí hay una traición. ¿Por qué? Porque hay algo que no te tengo la confianza de decirte las cosas como son. En tu caso es diferente, eres un niño y es tu mamá, pero siento que es algo que sí tenemos que empezar a normalizar un poco más. Que tenemos muy normalizado que tenemos que tener la vida perfecta, que todo es bonito, que todo es real, cuando las cosas no son así. O sea, yo creo que en cada familia hay un problema, nada más que a mucha gente nos cuesta hablarlo y nos cuesta hablarlo ¿por qué? Porque lo satanizamos todo, o sea, todo lo metemos como que está mal, qué van a pensar de nosotros, qué van a decir, nosotros tenemos que ser la familia perfecta y eso pasa en todas las casas. Cada casa tiene su problema. El problema es que la mayoría de la gente le cuesta aceptarlo y lo único que le estás haciendo a los niños o a la gente pequeña de esa casa es tenerle que echar la mentira. Y como pasó en tu caso, pues sí viene, sí trae alguna consecuencia en tu vida eso. Sí, y es que no solo es como maquillar, ¿no? O sea, muchas veces sí vivimos en este constante comparativa, ¿no? Y necesito que los demás vean que nosotros no pasamos por esto. Y necesito que los demás no sepan que estamos pasando por esta situación. Y necesito ser la familia perfecta. Y necesito ser el emprendedor perfecto. Y necesito ser el amigo perfecto. Y entonces nunca nos dejamos ser vulnerables. Y cuando logras ser vulnerable ante alguien que no sabe ser vulnerable, pues empieza un choque, ¿no? Un choque, pues muchas veces o de ego o de miedos. eh, y cuando te hacen este espejo, eh, te empiezas, pues, a aislar, porque a nadie nos gusta la incomodidad, ¿no? Es bien complicado. Pero cuando entiendes que hacerte vulnerable a través de mi vulnerabilidad, yo logro que tú puedas empezar a ser más vulnerable conmigo. Y ahí empezamos a lograr una verdadera empatía. Y ahí empiezo yo a poderte acompañar de mejor manera y a dejarme acompañar por ti de una mejor manera. Creo que lo que le haces es algo bien importante porque yo hasta hace poco me di cuenta. O sea, yo siempre he dicho, no sabía el poder que tenían unas palabras. Y te digo, hasta hace poco que me empiezo a animar a platicar un poco más del tema, me doy cuenta de cómo yo al momento de quitarme una máscara y mostrarme vulnerable de cierto punto, recibes unos mensajes de la cantidad de gente que estás ayudando, te das cuenta que en verdad estás ayudando. Por eso yo te admiro mucho el día que tuve una plática, que tú me platicas que te quieres dedicar un poco más también al tema de redes. A ver, yo admiro muchísimo a la gente que quiere hacer un contenido real, porque cuántas veces no vemos influencers o no vemos gente que está subiendo contenido, pero es un contenido que no le va a sumar nada a nadie, es un contenido que al contrario, a mí ver ese tipo de contenido decía, oye, estos güeyes tienen la vida perfecta a la edad o más chicos que yo, y pues yo tengo una vida que no, o sea, no tiene nada que ver con la de ellos, o sea, nada más te hace admirar gente cuando no, o sea, no estás llegando a ningún lugar y al final la vida de ellos no es esa, o sea, no es la vida real. Muchas veces son cosas que tienen que hacer o que tienen que hacer por obligación de grabar o así, mostrándote que la vida es perfecta, pero pues no es así. O sea, a mí se me hace algo bien padre lo que platicamos. ¿Qué hace, porque qué podemos hacer para en verdad empezar a hacer un cambio? Y una de las cosas que más podemos hacer ahorita, por medio de redes le puedes llegar a todo el mundo, pero ¿qué tienes que hacer? Mostrarte vulnerable. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos ponemos frente a una cámara y nos empezamos a decir que tú tienes la vida perfecta, todo lo que has hecho, los logros, porque tú tienes, bueno, platicando ya un poco más de conocerte, pues tienes varios logros, tienes tu plática TED, eres director de un retiro, todo el mundo puede decir, oye, es que tú ayudas a muchísima gente, tienes la vida perfecta, pero la gente no se da cuenta que a veces uno no está bien. Entonces tú el querer agarrar un espacio así, el querer decir, sabes que yo también quiero mostrar que mi vida no es perfecta como todo el mundo piensa, que yo no soy la persona que todo el mundo piensa que ya tiene todo solucionado y que le vienen a pedir un consejo porque me ven en una posición de soy director de un retiro, de ayudado en tal, de hecho tal, pero pues al final te das cuenta que tú tienes problemas y qué bonito que tú vengas y los reconozcas. ¿Por qué? Porque haces entender que la vida no es perfecta para nadie. Y siento que eso es algo de muchísimo admirar, o sea, es algo bien difícil que cuesta mucho aceptar y decir, sabes que yo también tengo pedos y quiero hablar de ellos. ¿Por qué? Porque si yo me quito esa máscara, puedo ayudar a muchísimas personas. ¿Para qué me pongo a hacer contenido o para qué estoy navegando por la vida diciendo que soy el mejor en todo, que estoy en tal y tal, cuando las cosas no son así? Totalmente. Y es que la vida, justo, pues no es perfecta, pero es vida, ¿no? Y,
y la vida merece la pena y vale la pena vivirla. Pero vivimos pues tan aislados y tan inmersos en 1000 narrativas que nos venden y en 1000 historias que nos cuentan, que nos terminamos contando una mala historia en nuestra vida. Y se nos olvida que la historia más importante pues, es la que nos contamos de nuestra propia vida. Y es la que empieza a revelar para qué estamos aquí, ¿no? Y cuál es nuestro propósito de vida. Es muy cañón como entender pues que todo esto que nos venden, a ver, todos sabemos que las redes sociales pueden ser o muy buenas o muy malas, ¿no? Y a lo mejor es una narrativa pues muy trillada y muy usada. Y justo el reto es cómo llevamos una vida o un mundo que es real y que no lo podemos negar a un mundo donde nos están vendiendo demasiadas mentiras, que son las redes sociales. Entonces el reto es, empecemos a llevar este mundo real, este mundo vulnerable, este mundo roto, este mundo con depresión, este mundo con adicciones, este mundo donde cuesta vivir porque la vida cuesta, ¿no? Si fuera fácil, pues no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cómo llevamos eso a este otro mundo donde nos están vendiendo 1000 mentiras, perfección, grandes logros? Y entonces la gente ve eso y dice, jamás voy a llegar. ¿Cómo voy a llegar a eso? Yo que estoy roto, yo que tengo depresión, yo que tengo una adicción, ¿cómo voy a llegar a eso? Pero se te olvida que hay un mundo real que no estás viendo. Entonces nuestro reto es empezar a llevar un poco más de este mundo real a ese mundo irreal que nos están tratando de vender. Fíjate que lo platicamos desde un lado muy bonito. O sea, lo que me dices me suena cañón y se me hace muy cierto. Pero a lo mejor tú lo hablas un poco así porque ya tienes un proceso y un trabajo ya realizado en ti. ¿Por qué? Porque vas al psicólogo, tienes tu dirección espiritual, te dedicas mucho tiempo a ti y tú te diste cuenta de eso conforme tu proceso. Pero hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy y que a lo mejor no tiene ese pensamiento, pero tú le das un poco de fe, le das esperanza, que creo que es lo importante de al final de este proyecto. El saber que se puede, el saber que tú y yo estuvimos en una situación muy parecida. En mi caso, que yo llegaba a un punto en donde yo ya no quería vivir. ¿Por qué? Porque no tenía un propósito en mi vida. O sea, yo vivía de aparentar, vivía atrás de máscaras, vivía atrás de siempre tener que ser el mejor, siempre mostrar la perfección. Y hasta hay un punto donde dices, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? O sea, yo me llegué a pensar, y en un momento en el que yo tomo la decisión de, pues no saber si quiero vivir o no, digo, ¿a quién le he sumado algo en mi vida? Y es algo tristísimo, o sea, te pones a pensar y dices, a nadie, y ahorita que estamos intentando hacer un cambio en el tema de redes, en el tema de mostrarnos verdaderamente como somos, intentar hacerlo, pues sí, que la gente se sume a mostrarse de esta forma, le das esperanza a la gente, le das fe, y eso a mí es algo que me ha impresionado. Yo muchas veces me he preguntado, ¿vale la pena el estarme subiendo a redes, el estarme exponiendo, el estar diciendo que soy esto, que soy lo otro, que intenté tal? Y neta digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida haciendo este tipo de cosas? Pero luego cuando recibes un mensaje de alguien que te dice, ¿sabes qué? Tu testimonio me dio esperanza, tu testimonio me dio ganas de querer salir de esto y de no estar pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque ya me demostraste que hay gente que se muestra vulnerable y puede, yo ¿por qué no voy a poder? Entonces a mí eso es lo que, de tu proyecto que tienes ganas de hacer, a mí es lo que más se me antoja. ¿Por qué? Porque es mostrarle al mundo que se puede. ¿Cómo? Pues con nuestro proyecto, con lo que hemos hecho, con nuestros procesos. A lo mejor, afortunadamente, nos conocimos en un tema de un retiro, pero ¿cuánta gente no se ayudó tú en ese retiro? O sea, los dos somos directores de un retiro muy parecido y la gente llega rota a esos retiros y les das fe y les das esperanza ahí, pero es muy poca la gente que se anima a ir a un lugar como esos. Ahora, si empiezas a usar las redes sociales para querer tener un boom mucho más fuerte y poder llegar a muchas más personas, pues yo creo que es la mejor herramienta para mostrarnos verdaderamente como somos. Mira, yo veo como dos temas de esto último que dices. Uno es que tú como persona no te la crees. No te das cuenta de que por más mínimo que sea, has logrado impactar en la vida de alguna persona. Y te estás contando siempre esta historia de a quién yo a quién he ayudado, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo esté en esta vida? ¿Cuál es el propósito de que yo siga aquí si nadie me ve? Y ese es el segundo tema, que creemos que nadie nos ve. Y del otro lado es que no nos damos el tiempo de ver a las personas. No nos damos el tiempo de voltearlos a ver a los ojos y decirle, gracias por estar aquí. ¿Cuántas veces damos por sentado una plática con un amigo, una plática con tus papás, una plática con tu pareja?
y se nos olvida voltear a ver a los ojos y con unos ojos transparentes que te digan, gracias por estar aquí, vale la pena tu vida. O sea, en mi testimonio, y te lo he contado, o sea, cuando estoy al borde de tomar la decisión de decir, ya no quiero vivir. O sea, me siento con una amiga y le digo, hoy es. O sea, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí, no tiene un sentido mi vida, nadie me ve, a nadie le interesa, nadie me marca. Y ella lo único que hizo, porque, a ver, cuando estás en esa situación, no hay palabras o no hay consejo que te vaya a ayudar. Lo único que hizo fue voltearme a ver con una cara y unos ojos que me decían, gracias porque estás aquí. Porque si a pesar de que a nadie en el mundo no le interesara tu vida, a mí me interesa. Y esa mirada y ese abrazo de una persona genuina, de un amigo real, te dan un poquito de esperanza y te hacen ponerte a cuestionar si la decisión que estás a punto de tomar es la correcta. Y es que el problema, yo creo que pues, los que hemos intentado terminar con nuestra vida, no estamos intentando terminar en sí con la vida, sino con lo que estamos sintiendo, ¿no? Con ese dolor que ya no entra en nuestro cuerpo, con esa desesperación, con esa lluvia de pensamientos y de estrés y de ansiedad y de decir, ya basta. O sea, ya no me quiero sentir así. Y hay una desesperación tremenda de decir, es que quiero vivir, pero no sé cómo. Entonces, si lográramos empezar a ver a los ojos a las personas de una manera transparente, empática, y de verdad entendiéramos lo que significa amar al de enfrente, quizás estaríamos un poquito, no te digo que mucho, pero con que estuviéramos un poco menos jodidos de cómo estamos, habría un poco más de esperanza. Y creo que ese es el reto. Fíjate que a mí escucharte decir eso, a ver, me puso la piel chinita ahorita, porque sí, a veces no nos damos cuenta cómo no necesariamente tienes que hablar no necesariamente le tienes que dar el mejor consejo. Con escucharlo y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy. Porque cuántas veces nosotros no somos el amigo que siempre queremos, nos piden ir a hablar con alguien y no, nosotros tenemos que estar hablando y ser nosotros siempre mejor y ser siempre, oye, güey, hay veces que no te toca a ti ser el personaje principal de la historia, o sea, escucha, aprende a escuchar a esa persona, aprende a darle ese valor como tú nos estás diciendo, decir, a mí me importas y por eso estoy aquí para escucharte yo y a ti. Y es algo que sí no hacemos nosotros, es muy triste, pero siempre estamos más preocupados por nosotros mismos que muchas veces no te das cuenta de lo que está pasando a la persona al lado. También yo siento que tenemos que hablar de un lado que es no sabemos la batalla que tienen las otras personas. Y a mí me gusta mucho también tocar este tema porque nosotros siempre somos los que más juzgamos. Siempre decimos, ah, este güey vino de genio y vino y puso de hueva la peda. O sabes que este güey vino y no, para estar en el teléfono mejor ni hubiera venido. O sabes que este güey está rarísimo. O sabes que se la vive enojado o se la vive con la novia. Tú no sabes la batalla que está pasando la otra persona. Y muchas veces nosotros nos refugiamos, cada quien de maneras muy diferentes. Pero también siento que hablas de un lado que tenemos que ser mucho más empáticos. Y no somos. Y también como persona, a ver, yo siempre con mis amigos no tenía la confianza, yo siempre me mostraba con la vida perfecta. Cuando por dentro yo no quería tener un día más de vida, o sea, literal. Y siento que es verlo de los dos lados, o sea, ver que siempre hay personas que te quieren, que siempre va a haber una persona que le importas. No una, siempre hay muchísimas personas a las que les importa tu vida, las personas que les importa que estés aquí. Pero qué bonito que tú de esta experiencia, pues sí, a ver, de este proceso hayas hecho un testimonio. Porque no cualquiera. Muchos se quedan en el proceso, muchos se quedan en el de tomar la decisión. Pero que hoy tú vengas y lo digas, que cualquiera de nosotros podemos ser ese amigo, que puede ser salvarle la vida a alguien, motiva mucho a las personas a mostrarse más real como somos. O si no te quieres mostrar tan real, pues mínimo aprender a escucharlo. Es que mira, tu historia y tu dolor es tuyo. Y creo que este tipo de ejercicios, este tipo de conversaciones, incluso el ir y contar tu testimonio, no quiere decir que mi testimonio o el tuyo valga más o menos que el de alguien más. Y no quiere decir que
el tuyo o el mío impacten más, o que tenga más morbo uno que el otro. Son testimonios reales. Y alguien, ojalá se logre identificar con un cachito de algo. Pero muchas veces como que estamos en este juego de entre más jodido ante los ojos de quién, porque también esa sería una pregunta, Claro. jodido ante los ojos de quién, ¿no? Es un testimonio, pues más puede llegar a impactar, ¿no? O más vidas puede alcanzar. Y está bien. Pero lo que tenemos que hacer es que cada vez seamos más reales y seamos más personas las que estemos contando para que más personas puedan empatizar, ya sea en mayor o en menor medida. Pero es que tu dolor es tu dolor y tu dolor no es comparable con el de enfrente, porque es tuyo. Y quizás no hubieras podido con el dolor del de enfrente, pero el de enfrente tampoco hubiera podido con el tuyo. Por eso es tu historia y es tu proceso. Y por eso te ha tocado vivir lo que has vivido. Y has logrado tener las herramientas o no las herramientas para llegar a donde llegaste y donde estás. Fíjate que creo que le das un lugar muy importante. Porque es eso, o sea, ¿cuántas veces? A mí me ha pasado, hay gente que escucha mi historia, mi testimonio y me dice, güey, ¿qué? Usan cualquier tipo de palabras, me dicen, ¿qué niña? O ¿qué gay? O ¿qué no sé qué? O sea, que a ver, una, ¿por qué estás usando esas palabras? Y dos, ¿por qué el haber sufrido y el haber tenido momentos no fáciles en la vida, tú pensando que, tú es que tú has tenido, a mí llegan y me dicen, ay, problemas de un junior. A ver, tú no sabes mi vida. O sea, es bien fácil juzgar a los ojos de otras personas sin conocer su historia. O sea, tú no sabes lo que yo sufrí. A lo mejor para mí esa fue una batalla durísima. Como tú dices, para alguien más puede ser eso. Hay un problema de un niño que no tiene nada que hacer. Pues bueno, pero para mí ese problema me llevó hasta donde estuve. Y a lo mejor yo también, en algún punto de mi vida he llegado a decir, ay, ¿cuál problema es ese? Cuando una persona está sufriendo muchísimo por eso. Por eso siento que, como tú dices, tenemos que ser empáticos. O sea, ¿cuántas veces no juzgamos los problemas de las demás personas? ¿Cuántas veces no juzgamos se hace el sufrido, de que hay que dramático? Sí, yo creo que todos lo hemos hecho. Y es algo muy triste porque estamos, pues sí, minimizando los problemas de otra persona. Y pasa muchísimo. Yo te digo que al principio que yo platicaba mi testimonio, pues yo lo dejé de querer de platicar porque la gente me juzgaba. O sea, yo era muy criticado, o era Diego el ludópata, o era Diego el tal, Diego el que intentó no sé qué. Pero no te define. Y siempre lo he dicho, a ver, una depresión, una adicción, tu pasado no te define. Te define la persona que tú decides convertirte y levantarte a partir de lo que viviste. Entonces siento que eso es lo más importante también. Una, dejar de juzgar a las demás personas. Tú no sabes la batalla interior que tiene cada uno de ellos. Para ti puede ser muy leve, pero para mí puede ser el fin del mundo. Y para mí me puede estar llevando a no querer vivir más. Entonces también entender a la otra persona. Como para ti tus problemas para él pueden ser nada. No sabemos el sufrimiento de la otra persona. Siento que ahí le das en una parte muy importante algo que también, si nos queremos mostrar reales, tenemos que entender. No todos sufrimos igual. No todos pasamos por los mismos problemas. Entonces, a mí me encanta eso que dices, porque le hacen el lugar más importante para poder ser reales y poder empezar a hablar y quitar un poco más el tabú de esto. Tenemos que empezar a empatizar. Tenemos que empezar a saber que no todos sufrimos de la misma forma. Que lo que para ti puede ser un vaso lleno de agua, para mí puede ser una gota o al revés. Y siento que esa es la parte más importante y es con lo que podemos empezar esto. Mostrarnos reales siempre y cuando nos... ¿Y en qué nivel de conciencia ya estás? Porque si puede alguien decirte tus problemas de Junior, si no escogido más. Esta es la vida que me tocó vivir y soy consciente, hoy, quizás mucho tiempo en mi vida, ¿no? Pero hoy soy consciente, pues, de todas las bendiciones que tengo en mi vida. Bueno, y que si hay gente mucho menos privilegiada que nosotros, y que hay gente que a lo mejor vive en una carencia tremenda y que vive problemas muy, muy fuertes. Pero en nuestra conciencia, pues también nos toca ir a esos lugares a ayudar. Pero ¿de qué me sirve estarte criticando o estarte diciendo que son problemas de juniors y que qué bueno que tus papás te ayudan y que de nada es que no suma esta vida y no suma los problemas por los que te están criticando? ¿Verdad? O sea, súmate a mí, a lo que yo viví, a lo que gracias a lo que viví hoy tengo esta conciencia. Vamos allá, vamos ahí a ayudar.
Entonces sí podemos empezar a hacer una psicología positiva donde, o sea, ayudemos a quien haya que ayudar. O sea, no nos... Es que son muchas cosas. La primera es saber que la gente siempre te va a juzgar. En mayor o en menor medida, de acuerdo a su realidad de vida. Y tú no puedes detener tu vida por lo que alguien más esté diciendo de la tuya. 2, que tú estés en un proceso de crecimiento y de sanación no te da derecho a juzgar a quien tú crees, porque es tu creencia, que no lo está viviendo. Y viceversa. Que tú no quieras vivir un proceso de crecimiento, de sanación, de perdón, no te da derecho a juzgar a quien sí lo quiera hacer. ¿Que se puede caer en ese proceso? Claro, los procesos no son lineales. Que cuando estás en una posición un poco más, digámoslo, expuesta, como ser director de un retiro, o director de una empresa, o padre de familia, o sea, en la posición que tú quieras que te exponga un poco más, pues obviamente te pone en una situación donde a lo mejor pues la gente te va a poner el dedo mucho más fácil, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está tu identidad? ¿Cuán auténtico estás viviendo? Obviamente la gente te dice, ¿por qué estás en estos lugares, no? O ¿por qué tomas? O ¿por qué haces esto? 1, porque soy humano. 2, porque tengo las mismas ganas de divertirme, de vivir y de ser feliz que tú. Que a veces la voy a regar, por supuesto. Quizás la riego más de lo que acierto, ¿no? Pero tengo una conciencia o un grado de conciencia que me dice, la estás regando, compadre, o sea, ponte pilas. Y no es justificación para regarla tampoco. O sea, esa es una realidad. Hay que hacerse responsable también de uno de sus actos y de cuando mete la pata. Pero es que el estar en estas posiciones o el estar en este proceso de crecimiento y de sanación no quiere decir que tu vida se tenga que volver aburrida, de hueva, aislada o lo que tú quieras. Quiere decir que has llegado a un nivel de conciencia que te hace querer ir un poco más allá de donde estás. Entonces, en la medida en la que yo me reconozco lo que soy y dónde está mi identidad como persona y cuál es mi propósito, pues vivo más libremente, vivo más auténticamente y vivo más coherentemente. Y entonces, que piensen lo que quieran. Y ahora la gente que piensa o cuando lleguemos nosotros a pensar eso, pues platícalo. Tenemos muchísimo miedo también a hablar las cosas y a tener conversaciones incómodas y a decirte, digo, la estás regando, cabrón. O, oye, me da la impresión de que esto se te está yendo de las manos. O sea, también pues, tener la valentía de confrontar a la gente y a lo mejor mucha gente te pondrá una barrera y te dirá, brother, aquí no, güey. Pero, pues mejor hablarlo de frente que estar criticando, ¿no? Que yo creo que al final la gente que te quiere y la gente que te valora, te digo yo, porque a mí antes me causaba mucho conflicto que la gente quisiera venir a decirme qué hacer, quisiera venir a juzgarme como si ellos estuvieran viviendo mi vida, pero después de un tiempo lo entiendo que ellos lo hacen porque me aman. ¿Y qué es lo que quieren? Pues verme mejor a mí. En su momento, claro que esas pláticas no me caen en gracia, pero hoy valoro cada una de esas pláticas y cada uno que la gente se atrevió a decirme un comentario o cada vez que la gente quiso aportarme algo. ¿Por qué? Porque, como tú dices, tener esas pláticas incómodas a nadie le gustan. Pero que alguien haya tenido el valor de ir y tener esa plática incómoda, porque para él no es fácil irte a decir eso a la cara, es porque te valora y te quiere esa persona. Y yo lo he visto con el tiempo. Antes no lo veía, antes decía, esta persona, ¿por qué me tira hate? ¿Por qué me odia? ¿Por qué viene y me lo dice a mi cara? Porque me quiere. Si le valiera madres, me dejaría hacer lo que quiera. Y yo te digo, yo lo aprendí mucho con uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos todo el día me quería corregir, Y decía, qué ganas de chingarte todo el día. O sea, ¿qué onda? Y muchas veces cosas que decías, ¿por qué?
pero con el tiempo te das cuenta que es porque te quiere y no quiere que pase por muchas cosas. Entonces yo sí a la gente le recomiendo un poco eso de tengan pláticas incómodas. Le diste al punto ahorita. Nos hace falta como sociedad tener pláticas incómodas. ¿Cuántas veces por no querer molestar, por no querer confrontar, por no querer tener un pedo, no nos animamos a platicar las cosas como son? Es que regresamos al principio de toda esta plática, ¿no? El cómo disfrazo lo que te digo para que no te duela. Entonces estamos acostumbrados a que no nos duela. Y esas pláticas lo que hacen es confrontarnos pues a situaciones, a dolores, a heridas, que muchas veces pues queremos que se queden ahí dormidas. Y eso es lo que te va pagando muchas veces. Oye, y para terminar un poquito, a mí me encanta el título que tiene tu TED, pero quiero que tú nos digas un poco más del por qué. ¿Por qué de la soledad al propósito? De la soledad al propósito. Porque creo que le tememos a la soledad. Y creo que mucha gente, a través de una depresión, a través de un vicio, a través de una adicción, viven soledades muy grandes. Y creo que tú y yo lo hemos vivido en carne propia. Y cuando entiendes que la soledad no es el final, sino que la puedes usar como punto de partida para empezar a construir tu propósito, le empiezas a cambiar la narrativa a todo lo que el mundo nos ha vendido siempre. Y entonces, pues es un poco pues el resumen de mi testimonio de vida, de cómo pues meses, incluso años de estar en un sillón tirado sin encontrarle sentido a la vida, con una máscara muy grande que es pues la de el trabajador perfecto, el director de apostolado perfecto, el amigo perfecto, el novio perfecto. Y que solamente es una máscara, porque tu realidad es el que está tirado en el sillón, que de verdad no está encontrando cómo pararse todos los días. Que pararte de la cama te cuesta y te duele, y que contestar una llamada te da una ansiedad tremenda por decir, ¿y qué les voy a decir? ¿No? Y si tú te quedas con la narrativa de que esa soledad es el final, pues terminas en el final. Y terminas pues intentando cometer el suicidio. ¿No? Yo entendí, gracias a Dios y porque es muy bueno en mi vida, pues que el estar yo parado al borde de ese puente no era el final. O sea, más jodido, pues quizás ya no podría estar. O sea, ¿qué pasaba si intentaba otra cosa? ¿Qué pasaba si en lugar de brincar, decidía voltear a ver todo lo que había en el frente mío y empezaba a entender que era un mundo y que era una vida que valía la pena vivir? Y que el llamado de mi vida no era morirme, sino que estaba llamado a vivir. Y a vivir en plenitud y a vivir en verdad. Y entonces cuando usas esa soledad, donde ya no tienes nada, donde no te queda de otra más que voltear para arriba y decir, de aquí empiezo a crecer, pues empiezas a construir poco a poco el propósito. También creo que muchas veces creemos que es algo que vamos a encontrar y también eso nos hace, pues, alimentar nuestro vacío, ¿no? Y es entender que vas poniendo un tabiquito a la vez. Y un tabique, a lo mejor el primero es tu mejor amigo, que te atreves a contarle lo que está pasando en tu vida. O tu papá o tu mamá o a quien le tengas confianza, ¿no? Y el segundo tabique es decir, ok, necesito ayuda profesional. Y otro tabique es, necesito una parte espiritual. Y vas construyendo poco a poco desde ese vacío, desde esa soledad. Y más o menos empiezas a construir esta narrativa de que mi soledad no es el final, sino el inicio para empezar a construir pues mi propósito de vida, ¿no? Yo creo que me dejaste la piel chinita a mí, porque es completamente real. O sea, y hoy agradecemos todo eso que tú pasaste. Yo lo veo como un agradecimiento,
¿Por qué? Porque te ha hecho ser la persona que eres hoy. Te ha hecho entender todo lo que eres hoy. Te ha hecho acompañarte en tu proceso a lograr lo que has logrado hoy. ¿Cuántos corazones, sin que tú te des cuenta, muchos sí te lo dicen, te lo agradecen, no has tocado? ¿Cuánta gente que estaba en una situación igual a la tuya, con escucharte o con ver tu testimonio en algún retiro, no ha cambiado su parecer, no ha cambiado del querer quitarse la vida? O sea, muchas veces no te das cuenta de el cambio que puede ser para una persona y hasta dónde puedes llegar. Igual que lo digo, yo igual muchas no me doy cuenta, pero siento que siempre es bueno decírtelo. Lo que estás haciendo, por algo Dios no dejó que pasara ese día. ¿Por qué? Porque tu propósito es estar hoy aquí, haciendo un movimiento, haciendo entender a la gente que un mal momento, que una depresión, que una adicción no es el final del mundo, que todo tiene una salida, que de todo se puede salir. Y a lo mejor ese es tu propósito, estar hoy aquí. Esas veces que tú no entendías que estar en ese puente y cuando volteas alrededor, a lo mejor lo que tenías que ver es que tú vas a ser esa luz para la oscuridad de muchas personas. Es que tu historia muchas veces es la respuesta que alguien más está buscando allá afuera. Y por eso vale la pena contarla. Madres, qué bonita frase literal. No o sea, me movió. Y qué padre y qué bonito que tú hayas dejado de intentar morirte y que en lugar de eso hayas dicho, ¿sabes qué? Quiero ser, como acabas de decir, quiero ser un cambio en la vida de las demás personas. Sabes de admirar muchísimo, pues de aplaudirte, porque no es fácil, a ver, pues yo también lo he vivido y no es nada fácil el pararte y decir, sabes que tuve este pedo y quiero hablar de eso, ¿por qué? Porque con mi historia y con mi voz, mucha gente se va a sentir identificada y aunque sea a uno le va a llegar. Y con que le salves la vida a una sola persona, con eso tienes. Ese fue tu propósito de vida, salvarle la vida a alguien más sin que tú te des la cuenta cómo. Y es algo impresionante, o sea, en verdad te digo, o sea, de mi lado yo lo he visto, yo en mi vida pensé que mi historia y todo lo que yo pasé le fuera a cambiar la vida de una persona. O sea, hay cantidad de mensajes de gente que me llega y me dice, me diste esperanza de querer volver a vivir, porque sí se puede salir de esto. Entonces aquí es donde yo quiero invitar a demás personas a que hagamos contenido real, a que no sabemos si tu voz, tu historia, tu testimonio puede salvar a cualquier persona. No necesariamente tienes que tener 1 millón de seguidores, no necesariamente tienes que tener... ¿Por qué? Porque con que a una persona le llegue, le puedes cambiar la vida. Entonces yo soy de la idea de que, a ver, anímense a hacer su contenido, anímense a grabar, pero más que nada anímense a mostrarse reales. ¿Por qué? Porque esa es la pequeña diferencia entre si le puedes ayudar a alguien o no. Y es que esa es la clave. O sea, una vida, una persona, un propósito. No necesitamos más, no necesitamos eh, reconocimiento. El hacerlo real y el hacerlo por las motivaciones correctas es todo lo que necesitamos. Y que la gente entienda que esto que platicamos tú y yo tampoco es porque tú y yo seamos perfectos y porque tú y yo hoy en día no batallemos y porque no tengamos momentos difíciles y donde nos enojemos y donde pues nos volvamos a ir un poquito para abajo y batallarle. O sea, al contrario. O sea, tu vida cambia todos los días y tu historia se alimenta todos los días. Alimentémoslas con cosas buenas y cambiemos todos los días para bien y para mejor. Y sigamos construyendo por lo que realmente es nuestro propósito, ¿no? Pues Choco, más que nada, yo te quiero agradecer 2 cosas. Una, el no haber tomado esa decisión y estar aquí hoy apoyando a la gente. Como tú dices, tu vida vale mucho y por algo y estás aquí. Y la segunda, por haberte tomado el tiempo de abrir tu corazón, porque no es fácil venir y desnudar tu alma a un lugar que no sabes cuánta gente lo va a escuchar, que no sabes si a alguien le va a llegar. No es fácil. Entonces te quiero agradecer que tú te hayas animado a venir desde Querétaro, a venir a platicar aquí un poquito de tu historia, a venir a platicar un poco aquí. Que al final lo único que estás buscando es ayudarle a una persona, como tú dices. Entonces yo te quiero agradecer muchísimo eso, porque muy poca gente tiene los pantalones de venir y hablar las cosas tan reales y tan directas como tú las hablas. Entonces, sabes que te admiro mucho, que te quiero mucho como amigo, pero en verdad es increíble lo que estás haciendo y eso también te lo quiero agradecer y por venir aquí con nosotros. No, hombre, al contrario. La verdad es que, pues sabes que siempre es un gusto compartir contigo este tipo de pláticas. Eh, Gracias por tus palabras. Gracias a ti también por haberte quedado. Y pues si alguien nos escucha y decidió quedarse también, que sepa que gracias porque se quedó. Porque gracias a que decidió quedarse, muchas personas hoy en día han decidido también quedarse. Y con eso basta, ¿no?
acordarnos pues, que el secreto de la felicidad no es una vida fácil, sino un corazón enamorado de su propósito. Y creo que el propósito más grande de esta vida es que estamos llamados al amor y estamos llamados a vivir. Te agradezco mucho que estés aquí hoy con nosotros y a la gente que nos estuvo escuchando. Los esperamos la próxima semana.